Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy día vamos a desarrollar las actividades propuestas la semana pasada. Los temas que trabajamos la semana pasada fue lenguaje algebraico y reducción de términos semejantes. ¿Ya? Recordar lenguaje algebraico, una similitud puede ser, por ejemplo, la traducción inglés-español. ¿Ya? En este caso lo que nosotros buscamos es escribir algo en lenguaje verbal en lenguaje algebraico o viceversa. ¿Ya? Por ejemplo, si yo dijera el triple de un número aumentado en 2, entonces sería 3x más 2, el triple de un número que no conozco aumentado en 2. ¿Ya? Entonces lo dije en lenguaje verbal y lo escribí en lenguaje algebraico. Bien, vamos con las actividades entonces propuestas la semana pasada. De la actividad 2 de la página 76 del texto del estudiante se propuso trabajar la letra A, la letra B, la letra D y la letra E. ¿Ya? Entonces, veamos. Vamos a desarrollar entonces. Letra A dice el doble de un número aumentado en 10 unidades. El doble de un número que no conozco. Entonces lo escribimos con una incógnita, una variable. Entonces, el doble de un número aumentado en 10 unidades. Letra B, el triple de la suma entre un número y 4 unidades. O sea, el triple de qué? De la suma entre un número y 4 unidades. El triple de la suma entre un número y 4 unidades. Letra D. La mitad de un número más su doble. La mitad de un número más su doble. Letra E. La edad de Katia disminuida en 3 unidades. Podemos denotar la edad de Katia como K disminuida en 3 unidades. Bien, y ahí tenemos desarrollado los primeros ejercicios propuestos. Los otros ejercicios propuestos eran la actividad número 3 de la página 76, letras A, B, C y D. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar. Representa el lenguaje algebraico las siguientes ecuaciones e inecuaciones. Bien, aquí teníamos solamente representa con lenguaje algebraico. Entonces tengo el triple de que de la suma de las edades de Juan y María es 120. Entonces, el triple de las edades de Juan, una J, más M de María es igual 120. Letra A. Letra B. Un número más su doble es igual al número más 5. O sea, un número más su doble es igual al número más 5. Letra C. El triple de la edad de Claudio más el triple de la edad de Natalia es 102. Entonces, el triple de la edad de Claudio, 3C, más el triple de la edad de Natalia es 102.
letra D, de la docena de vasos que tenía, se quebraron algunos y me quedaron 10. De la docena 12 de vasos, ¿ok? Que tenía, se quebraron algunos, menos X, porque no sé cuántos se quebraron, y quedaron 10. Bien, y ahí tenemos desarrollada la actividad 2 de la página 83. Ahora vamos al segundo contenido que correspondía a reducción de expresiones algebraicas. Entonces, yo tengo una expresión algebraica, por ejemplo, 2x más 3iz más 2i menos 4z. ¿Ya? Eso es una expresión algebraica. Una expresión algebraica se compone por términos algebraicos. Lo voy a hacer con otro color. Es un término algebraico, entonces una expresión algebraica se compone por términos algebraicos con operaciones ya sea de adición o sustracción. Si tomamos un término algebraico, por ejemplo 3iz, aquí tenemos otros elementos. El 3 correspondería al coeficiente numérico y las letras o las incógnitas o las variables serían la parte literal o factor literal. ¿Ya? Eso es súper importante. Una expresión algebraica puede tener un solo término. Bien, como puede tener 4, como puede tener 3, como puede tener solamente 2. ¿Ok? Una expresión algebraica puede tener desde un término hasta 100, 20, 40, 50, 1000, la cantidad que sea. Bien, y cada término algebraico se compone por un coeficiente numérico y por una parte literal o factor literal. Ahora, ¿qué es lo otro importante? Recordar que el factor literal, hay la operación que se compone aquí es multiplicación, que no se escribe. ¿Ya? Nosotros podríamos escribir 3 por i por z, pero cuando hay multiplicación se puede escribir 3iz. ¿Ya? Pero hay que ser conscientes de que la operación entre ellos es multiplicación. Es como cuando yo tengo un paréntesis y hay un numerito afuera. Por ejemplo, S3 está multiplicando, aunque no esté la operación ahí. ¿Ya? Ahora, reducción de expresión algebraica. Yo solamente puedo reducir si tengo la misma parte literal o el mismo factor literal. Por ejemplo, 2x más 3y más 6x. ¿Quiénes tienen factor o parte literal igual? El 2x y el 6x. Y solamente a ellos puedo operarlo. ¿Cómo los opero? Sumando o restando los coeficientes numéricos. 2 más 6, 8. 8 que 8x más 3y. Ellos no los puedo restar ni sumar porque tienen una parte literal distinta. ¿Ya? El orden no importa. ¿A qué me refiero con eso? Un 3xy más un 2ix tienen el mismo factor literal. ¿Ok? Lo importante es que tengan las mismas letras y sus exponentes sean iguales también. Por ejemplo, si yo tengo 2x al cuadrado más 3x, esos son distintos. Porque aquí tengo un x al cuadrado que significa x por x. Y aquí solamente tengo un x elevado a 1. O sea, una x. Y ahí se pueden dar cuenta que es distinto al factor literal, por lo tanto, no los puedo operar entre ellos. Entonces, vamos a desarrollar los ejercicios propuestos. Una de las estrategias que se conversó en clases es marcar los términos algebraicos que tienen el mismo factor literal. Entonces,
vamos a ver. Vamos a marcar primero los que tenemos que desarrollar, que son la A, la B, la A, la B, la C, la D y la F. ¿Ya? Si alguno quiere hacer la E, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver. Desarrollemos la letra A. Entonces vamos a encerrar con un color los términos algebraicos que tengan el mismo factor literal o la misma parte literal. Aquí tengo X y siempre lo vamos a encerrar con la operación que está a la izquierda. Aquí tengo un 5X y es lo único que tengo. Vamos con otro color. 4Y menos 18Y y vamos con otro color. Menos 2Z más 9Z. Bien, ahora vamos a operar los que tengan los mismos colores, o sea, el mismo factor literal. 6X más 5X son 11X. 4Y menos 18Y son menos 14Y. Menos 2Z más 9Z son más 7Z. Ellos tienen partes literales distintas, por lo tanto no podemos operarlos y terminar el ejercicio. Vamos al siguiente. 15F. Vamos a buscar otro que tenga F. Aquí, menos 4F. ¿Hay algún otro? No. Pasemos al siguiente. Tengo menos 13G, menos 8G. ¿Ya? Y ahora tengo 5, que no tiene parte literal, que la parte literal acá sería 1. Y aquí también no tiene parte literal y ellos dos los puedo operar. Veamos, 15F menos 4F son 11F. Menos 13G menos 8G tendría que sumarlos, por lo tanto son menos 21G. Lo que pueden ir haciendo es tachando los que ya operaron, para que no se vayan a enredar. ¿Qué nos queda? 5 más 9, entonces esto sería 14. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. Aquí ya tenemos dos letras. Menos 4PQ. Menos 5PQ. Vamos a otro. 4RZ. Menos 12RZ. Operamos. Menos 4PQ. Menos 5PQ. Menos 9PQ. ¿Están listos? 4RS. Menos 12RS. Esos son menos 8RS. Y terminamos el ejercicio. Vamos al penúltimo. 7BC, 4BC. Está listo. Vamos a otro. 15BD menos 12BD. Operamos. 7BC menos 12 menos más 4BC, menos mal que está encerrado con color. 7BC más 4BC serían 11BC. 15BD menos 12BD son más 3BD. Y tenemos listo el ejercicio. Y vamos al último. 14V menos 12V menos 2V menos 7V más 5V. 14V menos 12V, esos dos juntos me da como resultado 2V y 2V menos 2V 0. Entonces, menos 7V más 5V
son menos 2b. Y terminamos el ejercicio. Si hay alguna duda, consulta, nos escriben al correo con el profesor que les corresponda. Y el día martes, el séptimo A aclarar las dudas al respecto. Y el día miércoles aclarar las dudas al séptimo B. Bien, no se olviden de suscribirse, hacer clic en la campanita para que les avise cuando se suba un video y pasar por el canal de Twitch. Un saludo, chiquillos, cuídense.